primero, el que salió mal en el primero, o en el segundo se toma un solo recuperatorio. Por eso es integrador y se toma toda la materia en su conjunto. Hecha esta aclaración, empezamos. ¿Ninguna duda hasta acá? Profe, ¿qué modalidad no tiene nada que ver con el contenido, sino con la modalidad del examen? El examen, no sé qué modalidad es. ¿Qué modalidad? Claro, ¿usted prefiere hacer múltiple choice? ¿Son temas a desarrollar o cómo es? No, son temas a desarrollar. Son temas a desarrollar, quizás haya un par de preguntitas, pero no más de eso. Pero son temas a desarrollar. Tratamos en los exámenes libres porque no tenemos otra opción, tenemos acotado el tiempo de evaluarlos para poder asignar una nota, porque seguro o quieren rendir ese mismo día o en la mesa posterior y por lo tanto requieren la nota, es que lo hacemos en multiple choice, pero son pocas preguntitas, la mayoría son temas a desarrollar. Pero Bien, ustedes gracias. no van a tener ningún problema, porque no se da nada, absolutamente nada que no hayan visto. Bien. Sí, absolutamente nada. Profesora, ¿el plazo que tenemos de duración es de 2 horas? No. Va a ser menos. Mauri, eso lo vamos a ver. Todavía no hemos elaborado el examen, porque tenemos que definir con el contador cuáles van a ser los temas que van a incluir y sobre todo la tarea a desarrollar, y en base a eso le vamos a establecer el tiempo. Claro, también tenemos que tomar asistencia ese día, controlar quiénes son los que van a rendir, porque existen una serie de factores ese día que para asegurarnos de que el examen sea elaborado por los alumnos. Yo creo que tendríamos un tiempo neto de 1 hora aproximadamente, no más de eso. Todo va a estar, o sea, no lo vamos a hacer 25 preguntas de múltiple choice y 4 desarrollos, no. O sea, todo va a estar acotado de acuerdo a lo que estimamos. Fíjense que nosotros tenemos ya como 12 exámenes tomados en esta modalidad y ya tenemos tomado el tiempo necesario para el desarrollo de los mismos, o sea, no lo tenemos visto. Sí, alguien habló. ¿Se rendiría por plataforma o tipo tenemos las consignas y subimos el trabajo? Todavía no hemos definido eso. La verdad, todavía no hemos definido el contador. Ya le enviaste las consignas, me dijiste, Mauri, ¿no? De la parte práctica, sí, Sí. del trabajo. Así que vamos a tratar de hacer lo más práctico posible. Yo voy a tener muy poca injerencia en esto. Vamos a hacer lo más práctico posible para desarrollar, para que ustedes se sientan cómodos. La mayor importancia, así que quédense tranquilos que los exámenes parciales son siempre laxos, o sea, lo que pretendemos es que todos aprueben conociendo y entendiendo la materia, porque este es un beneficio para ustedes. Después, bueno, en el final ya es otra cuestión, ¿sí? Así que déjennos conversar con el contador, yo creo que en el transcurso de la semana o la próxima más tardar ya tendremos definido, pero es solamente en cuanto a la utilización o no de la plataforma. Yo creo, en cuanto a la modalidad, la plataforma sí o sí tiene que ser utilizada porque la única manera en que nosotros tenemos registro acabado del examen de ustedes es a través de la plataforma, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros nos aseguramos institucionalmente de que se rindió, que el que rindió es tal persona, determinando la identidad, sobre todo haciéndolo como auténtico, ¿no? Subiendo a la plataforma. No podemos igual controlar, chicos, absolutamente todo. La idea es que ya a esta altura y siendo prácticamente colegas, contamos más con la colaboración de ustedes, con el afán de poder aprender y aprender los conceptos, más que en la necesidad de constituirnos en tribunales autoritarios. O sea, nosotros pretendemos que ustedes aprendan y la única manera de aprender es estudiar, con lo cual confiamos en que lo van a hacer, ¿sí? No podemos controlar que estén haciendo un parcial y que no estén apoyándose en otros alumnos, en otros compañeros, en la consulta con
con otras personas extrañas, es decir, confiamos en que la intención de ustedes es la de aprender, igual que la nuestra de enseñarlos, de impartirles los conocimientos de la mejor manera. Bueno, ¿se entendió? Sí, sí, bien, profe, gracias. Vamos a empezar con las SRL. La sociedad de responsabilidad limitada fue la última figura asociativa incorporada en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien tiene sus orígenes en el Código Napoleónico ya, a mi humilde entender, con una característica y con una denominación que hace que se produzca como una antonomasia, ¿no? Es decir, la denominación es la correcta, absolutamente correcta, en comparación al resto de las denominaciones de las demás legislaciones, porque se la denomina sociedades por cuotas, no sociedad de responsabilidad limitada, porque sociedad de responsabilidad limitada también la podemos asimilar a las sociedades comanditas por acciones, la parte comanditaria, o también en las sociedades anónimas. O sea, siempre existe esa limitación de responsabilidad, por lo tanto no termina siendo como una denominación acabada de las características de la SRL. En nuestro país, si bien yo le conté el final de la película, pero se inicia con la ley 11645, que es una ley de la década del 30, en donde trata de encontrar un término medio entre una figura asociativa que estaba destinada exclusivamente a las corporaciones y aquellas que eran sociedades de personas. Fue sutil la diferencia que existía, con la sanción de la 19.550 hubo como una marcada diferencia y trataba de nacer con características propias. En donde realmente adquiere su máximo esplendor es con la modificación del 83, de la 22.903, que ahí tiene sus características particulares y que es tal cual nosotros las conocemos, ¿no? Siempre tuvo como propósito insoslayable el de constituirse en un marco jurídico de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque, como ustedes saben, las sociedades anónimas, precisamente por la limitación de las responsabilidades, habían hecho un furor, y sobre todo existía una gran cantidad de estas sociedades que estaban creadas, como vamos a ver más adelante, para fines altamente corporativos y eran utilizados para fines menores. Entonces, este es el propósito de la creación, y les repito, es el último tipo societario que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, ¿cuáles son las características? Las características de las SRL. ¿Se acuerdan? El capital se divide en cuotas, profe. Muy bien, el capital se divide en cuotas. ¿Qué más? Los socios limitan su responsabilidad a la cantidad de cuotas que integran. Sí, en principio sí. Sí, es así. Porque non troppo, diría el italiano, no tanto, pero en principio es así. ¿Qué otra cosa? También se caracterizan porque se limita la cantidad de socios, que solamente puede ser hasta 50 socios. Ajá, perfecto. Muy bien, esas son las características de las sociedades. En cuanto a la transmisibilidad, ¿es libremente transmisible? Siempre recuerden que el principio es la línea. No. ¿Cómo? No son libremente transmisibles. ¿Qué problema tienen? ¿Qué inconvenientes tienen? Que tienen que tener acuerdo los socios. Es decir, por ejemplo, cuando se ceden cuotas, en el caso de que uno de los socios, por ejemplo, fallezca, tiene que haber una asamblea o una reunión de socios, mejor dicho, donde los socios, donde primero que los herederos quieran continuar y ver si van a recibirlos como socios a esos herederos para esa sociedad.
Sí, ¿qué más? A ver si vamos cerrando. ¿Qué otra cosa? A ver. No es como las sociedades anónimas, que las acciones pueden venderse y sin ser nominativas. En este caso, cada socio, como responde por el capital integrado, es como que están nominativas. Pertenecen a un socio particular. Ah, las SRL me decís, ¿no? Las SRL, sí. Ah, bien. Claro. Existen, el principio general es la libre transmisibilidad de las cuotas sociales, pero como le decía, pero no están así. ¿Por qué? Porque existen lo que las caracterizan, que habíamos hablado en clases anteriores, principios que hacen que estén más unidas a las sociedades de personas que a las de capital, que es, por ejemplo, el principio de preferencia, ¿no? Existe la posibilidad de que yo venda mis cuotas sociales, pero por supuesto, yo tengo la libertad de poder vender mis cuotas sociales, pero requiero antes respetar el derecho del resto de los socios, el derecho de preferencia o el derecho de acrecer, es decir, el de poder adquirir yo mismo, segundo o tercer socio, las cuotas sociales. En el caso de que o no nos pongamos de acuerdo con respecto al monto o sea imposible porque ninguna esté en condiciones económicas, entonces se ofrece a un tercero. ¿Sí? ¿Qué otra característica? ¿Qué otra característica tiene que es así como insoslayable, es algo exclusivo de las SRL? La administración y la representación está a cargo de la gerencia. Exactamente, es la única figura societaria en la cual la administración y representación convergen en un solo órgano, que es la gerencia, ¿no? ¿Cómo pueden ser esas gerencias? ¿Cómo pueden? ¿Cómo deben ser? Puede ser llevado a cabo por una sola persona o por un grupo de personas, plural o unipersonal. Y puede ser socio o no. Exactamente, esa es otra característica, pero eso es muy importante. Fíjense que la administración y representación hacen que sea solamente estos conceptos sean aplicables exclusivamente a las SRL. Bien. ¿Cuáles son las similitudes? Varias veces habrán escuchado que las SRL son sui generis, son mixtas, son híbridas. Entonces, todo esto tiene una explicación desde el momento que existen en su constitución, en su forma, existen características que son representativas de sociedades de personas y que son características de sociedades de capital, ¿no? ¿Cuáles son las características que acercan más la figura a las sociedades de personas? ¿Qué les parece a ustedes? No hace falta una lectura de la norma, sino simplemente tal que refresquen la memoria y vamos aclarando. ¿Puede reformular la pregunta, profesora? Sí. ¿Qué decimos? Que las sociedades de responsabilidad limitada son muchas veces acusadas, entre comillas, ¿no?, o denominadas como sociedades sui generis, mixtas, híbridas. ¿Por qué? Porque tienen características que las asemejan o las acercan a las sociedades de tipo intuitu personae o aquellas sociedades intuitu res, como se llaman a las sociedades de capital. ¿Cuáles son las características que la acercan a una sociedad de personas? Por ejemplo, empecemos por ahí. Algo que estuvimos hablando ya. Y una porque está formada por personas, justamente. ¿O me fui a muy básico mi respuesta? Sí, me parece que sí. Bueno, no importa, es un buen intento, buen intento. La responsabilidad es ilimitada, profe. ¿La responsabilidad? ¿Cómo? No te escuché, perdóname. Que la responsabilidad es ilimitada. No, solidaria sería. En realidad, no. La característica es que la responsabilidad es limitada, el nombre te lo dice. Se limita la responsabilidad. De las sociedades de personas, decía yo. Claro, pero ¿en qué se parece entonces? En uno es ilimitada, en la otra limitada, y es como que hay una antípoda, ¿no? ¿Qué con respecto a la limitación?
Precisamente esa es la diferencia, que las sociedades de personas tienen una responsabilidad ilimitada, pero no, yo les pregunto las similitudes entre las SRL y la sociedad de personas. Primero, fíjense en algo básico que estuvimos hablando recién, es que tenemos una injerencia activa. A ver, es una injerencia casi permanente de los socios en la administración de la sociedad. Habíamos visto que los gerentes son entes, son órganos que en él convergen la actividad de representar a la empresa ante terceros como un órgano de representación y de administración. Y al mismo tiempo la posibilidad que sean o no socios. Pero sí tienen una injerencia, todos los socios tienen una injerencia permanente en la administración por vía de estas comunicaciones. Después vamos a ver de que los socios, existen muchas resoluciones de las sociedades que no se generan en reuniones de socios, sino se generan en la práctica, ¿no? Por ese feedback existente permanentemente entre el órgano de administración y los socios. Es por ello que la ley establece que la necesidad de todos aquellos elementos de comunicación en la actualidad y de acuerdo a la creación jurisprudencial, mails, fax, comunicaciones verbales, estén plasmadas todas en una documentación y que sea guardada por el término de 3 años, porque es una documentación respaldatoria de la injerencia de la participación de los socios en la administración. ¿Sí? Esa no la tenían, ¿eh? Esa no la tenían porque están calladitos todos. Si mal no recuerdo, creo que está en el 162. Igual lo vamos a ver, quiero terminar estas similitudes. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa que ven parecidos? Recuerden, ¿por qué generalmente yo doy al final, más allá de seguir un orden cronológico, por qué doy al final o al momento en que ustedes entregan los trabajos prácticos? Esta parte, porque ustedes ya la han visto y han visto mucho de la práctica. Por eso apelo a que traten de memorizar, de rememorar a aquellos que han visto la SRL, cuáles eran esas diferencias, qué encontraron, qué vieron entre las sociedades de personas y las sociedades de capital. Cuáles son las diferencias, las similitudes, para poder conversarlo. Alguien que vio SRL, no quiero tomar nota porque parezco una bruja cachabacha, pero no quiero ver la lista, me gustaría que aflore. ¿Qué les parece? Otra cosa que hayan visto. Profe, Estamos hablando de similitudes con la sociedad de personas. A ver. Algo que a mí me encanta y como contadores nos gusta, el capital. La ausencia de títulos representativos. Es decir, nosotros en la sociedad de responsabilidad limitada, al igual que las sociedades de personas, no tenemos títulos representativos. Todo converge en qué lugar y dónde se encuentra sentado el capital y la división de ese capital. En las cuotas. ¿Pero en qué instrumento? No tenemos título, ¿qué tenemos? En el estatuto. En el contrato social. En el contrato constitutivo. Sí, por favor, en el contrato constitutivo o en el contrato social. Me gusta, a ver, en una primera etapa está bien denominar y en el trabajo que ustedes hicieron es como que se hace mucho hincapié en el contrato constitutivo porque ustedes lo han constituido. Pero me gusta mencionar en el contrato social. ¿Por qué? Porque si existen modificaciones posteriores, ya no va a ser el contrato constitutivo, sino va a ser el contrato social con las modificaciones del contrato constitutivo. Correcto. Entonces es como tratar de apelar a esa también nomenclatura de manera que ustedes vayan tomando, incorporando a su léxico todas aquellas terminologías que hacen con exactitud a cada figura. ¿Se entiende? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ven similares a las sociedades de personas? ¿Se acuerdan que habíamos visto que en la sociedad de personas
el que no le gusta se va, o sea, algo así como para rememorar, o si no me gusta lo que hiciste, te vas, te vamos, en este caso. La exclusión del socio. Exactamente. Se permite la exclusión de los socios y la resolución parcial, que es algo que vivimos, una figura que es característica de la sociedad de personas. Bien. Ahora, ¿qué tienen en común? A ver, no sé si les queda algo, alguna aclaración. Si no, pasamos a cuáles son las características que tienen con la sociedad de capital. Profe, ¿cómo dijo? Pará, que estoy hablando en chino. ¿Cuáles son las características que tiene la sociedad de capital? O no se escucha bien y quieren que apague el video, pero digo, ¿no? Fíjense, porque puede ser que tenga mala señal. Profe, que la sociedad de capital no tienen un capital mínimo. O sea, Importa el aporte económico. Y en las sociedades de personas no. Que es Importa, importante ¿eh? la persona en sí. Muy bien, perfecto. La personalidad de cada socio. Claro, esa es la diferencia. Yo les pregunto cuál es la similitud con las sociedades de capital. Fíjense bien lo que estoy preguntando. Vayan agilizándose porque... La responsabilidad, profe. Exactamente, la responsabilidad está dada por el aporte de capital de los socios. Bien, ¿qué otra cosa? Similitudes con sociedad de capital, a ver. Hay una resolución parcial, precisamente porque me había dicho, Eduardo, fuiste vos el que habló de las diferencias de los socios, no hace falta, no es tan importante la persona. Precisamente porque resta a medias, porque hay, como vimos, hay muchas cosas muy similares de la sociedad de responsabilidad limitada con la sociedad de personas. Resta a medias la importancia de las personas, entonces hace que no tenga tanta repercusión y que sean como causales de disolución, el fallecimiento, la quiebra, como creo que algunos de los compañeros habían hablado, la incapacidad sobreviviente de los socios, ¿no? Sí. Tienen un mecanismo para poder reformular la situación. Y por otra parte, que ya lo habíamos hablado en clases anteriores, el legislador ha previsto, a mi humilde entender, de manera consensuada y bastante idónea, la aplicación supletoria de las normas de las sociedades anónimas, ¿sí? Para algunos silencios en la SRL. Entonces, todo esto hace que existan grandes similitudes entre la SRL y las sociedades de capital. Bien. Hecha esta aclaración, supongo que se entendió absolutamente todo, me gustaría ver si alguien lee el 162, y ahí hablamos un poquito de un tema que nos quedó en el tintero, pero quería terminar esto. ¿172? 162. Okay. Recuerden que las SRL van de la 156 a la 162. Más o menos 150 y pico a la 162. Sí. El 162, actas. Sí. Las resoluciones sociales que no se adopten en asamblea constarán también en el libro exigido por el artículo 73, mediante actas que serán confeccionadas y firmadas por los gerentes dentro del quinto día del concluido el acuerdo. En el acta deberán constar las respuestas dadas por los socios y su sentido a los efectos del cómputo de los votos. Los documentos en que consten las respuestas deberán conservarse por el término de 3 años. Es lo que habíamos hablado antes, ¿no?
Fíjense que acá nos remite al artículo 73, que son las formalidades del acta. Ustedes saben que las actas deben tener las mismas formalidades que los libros de comercio, que lo están viendo con el contador, con los papeles que deben estar rubricadas, foliadas, salvados los espacios interlineados, no deben haber espacios interlineados, perdón, salvados todas las modificaciones que se hicieran, etcétera, etcétera, para que tengan el valor probatorio. Ustedes saben que esos libros tienen valor probatorio per se, y la falta o ausencia o el incumplimiento de esta normativa hace que se invierta la carga de la prueba. Ustedes saben lo que significa eso, ¿no? Que se invierta la carga de la prueba significa, si yo tengo mis libros contables perfectamente foliados, rubricados y sin ningún tipo de enmiendas ni tachaduras. Claro, que no haya modificaciones, doctora. Que no toquen, que no borren, que no se pueda... Claro, pero ¿qué significa invertir la carga de la prueba? Si yo tengo el libro en perfectas condiciones, este es un elemento probatorio per se y es válido frente a todo porque cumple con los requisitos legales, ¿no? Ahora, si yo no tengo libros o si los libros están llevados en forma deficiente, es al revés. Yo no pongo como prueba, perdón, no ofrezco como prueba el libro, sino debo probar que el que dice el actor o el demandado es lo opuesto a lo que yo digo. ¿Entiendes? A ver, sí, profe. Si hagámoslo por así más fácil. Si yo soy actora y es demandada la empresa, yo hago una denuncia laboral, solicito el libro del artículo 52, solicito que se ofrezca, solicito el libro del artículo, realmente, si yo soy la empresa, yo ofrezco el libro del artículo 52. En el caso de que no lo tenga, esté tachado, yo tengo que probar que lo que diga el empleado sea mentira, que sea falso, ¿sí? Y es mucho más difícil que probarlo con el libro, ¿se entendió? Por eso se invierte la carga de la prueba. Bien. Profe, sería como decir que ante una denuncia, si vos no tenés bien tus libros, vos como empresa vas a tener que demostrar que la denuncia es falsa. Demostrar que todo lo que afirma el empleado es falso, exactamente, es así, es así. Bueno, con respecto a esto es lo que yo les decía, y con respecto al último párrafo es lo que les decía, que muchas veces la particularidad de las SRL, de la injerencia que tienen en las decisiones sociales los socios, es tal que inclusive en el último párrafo, el 162, la ley legisla la manera en que se va a resolver esa cuestión, donde dice que es necesario o plasmar en futuras actas o en resguardar todos los elementos que respaldan esa decisión o esa participación del socio por el término de 3 años, que son los 3 ejercicios contables que siempre se toman como parámetros, ¿no? Bien, dicho esto, ustedes saben, las SRL pueden cotizar en bolsa, ¿no? ¿Pueden qué dice, profe? Cotizar en bolsa. Las SRL, No. pregunto de nuevo, ¿pueden cotizar No, en bolsa? No, ¿Y el no pueden 299? ¿Y el 299 para quién es? ¿Quieren leer el 299? Leamos el 299 porque no tienen que confiar en mi palabra, tienen que confiar en sus ojos. A ver, veamos. ¿Qué dice el 299? ¿Alguien tiene la ley a mano? Yo todavía no encontré el artículo. Dice fiscalización estatal permanente, dice el 299. Sí. Las sociedades anónimas, además de control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de Contralor en su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación en cualquiera de los siguientes casos. 1. Hagan oferta pública de sus acciones o debentures. 2. Tengan capital social superior a 50.000 millones. Monto que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo. Perdón, lo que más nos interesa, perdóname, lo que más nos interesa es esto, hagan oferta pública sus acciones o debentures. No habla en ningún momento de que tienen que ser sociedades anónimas, ni tampoco sociedades de responsabilidad limitada. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Conocen alguna sociedad de responsabilidad limitada que cotiza en bolsa? No.
Sí, la conocen, la recontra conocen. Mercado Libre es la única sociedad de responsabilidad limitada que cotiza en bolsa. Y nada más y nada menos que en la bolsa de Nueva York. Esto es dato de color, nada más. Ustedes saben que la legislación americana no contemplaba en la sociedad de responsabilidad limitada porque ellos tenían grandes compañías, grandes big company, que estaban siempre legisladas por las sociedades anónimas. No obstante, como gran invento argentino, esa cosa de poder incluir hizo que tantas recomendaciones de la importancia, de la valía que tenía la sociedad de responsabilidad limitada en tantos congresos que se dieron, y aparte, no solamente la legislación argentina, sino haciendo fuerza toda la legislación de Latinoamérica, la legislación europea, que la incorporó hace mucho tiempo, hace que Estados Unidos en la década del 90 adopte lo que se denomina Limited Liability Company, es decir, sociedad limitada en sus posibilidades o sus responsabilidades. Fíjense que yo les doy el ejemplo de Mercado Libre, que para nosotros es big company, es lo más grande que existe. Sin embargo, para las grandes compañías multinacionales es una pequeña empresa. Y por lo tanto, en su constitución ellos establecen, adoptan la forma de SRL para poder ingresar en la bolsa de valores y equipararse a las Limited Liability Company. ¿Entienden? O sea, porque ellos cotizan en la bolsa de Nueva York y para poder equiparar su cuantía, la cuantía del patrimonio hace que tengan una jerarquía inferior. ¿Se entendió? Esto es una nota de color nada más. Profesora. Sí. Se está por cortar enseguida. ¿Volvemos con el mismo link? Sí, escúchame. ¿Cómo hacemos, Mauri? Ahí ya les mandé directamente a la plataforma y a vos, Paola, te mandé tu correo. Así que dale, ingresen por ahí. chicos.